música de los rodantes rebeldes, ya están. ¡Qué energía! Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Esto es lo que tengo y esto es lo que hay. Los países que forman parte de la Convención recuerdan que los principios de la Carta de las Naciones Unidas reconocen que todas las personas tienen los mismos derechos y libertades. Reconocen que es necesario garantizar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos y las libertades sin discriminación alguna. Reconocen que la discapacidad es el resultado de la relación entre la persona con diferencias y las barreras que impiden que participe en la sociedad como los demás. Reconocen que la discriminación contra cualquier persona por causa de su discapacidad constituye una acción contra la dignidad y el valor del ser humano. Reconocen que la independencia individual es muy importante para las personas con discapacidad. Reconocen que las mujeres y las niñas con discapacidad se exponen a mayores riesgos de abusos, abandonos o malos tratos que los hombres y niños con discapacidad. Reconocen que la mayoría de las personas con discapacidad viven en la pobreza. Reconocen que es importante que la persona con discapacidad tenga acceso a la salud y disfruten de todos los derechos y libertades fundamentales. Protegerán a las familias con personas con discapacidad. Esta protección ayudará a que las personas con discapacidad disfruten los mismos derechos que las demás personas. Por todo esto, los países creen que esta convención protegerá los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, contribuirá a reducir la desventaja social de las personas con discapacidad, promoverá la participación de las personas con discapacidad en la vida civil, política, económica, social y cultural de todos los países, tanto los que están en desarrollo como los desarrollados. Ahora sí, lluvia, trueno, sol, nubes, acá estamos, como siempre, rodando rebelde una vez más. Todos los sábados llueve, Marcelo. ¿Sí? Creo que llovieron más sábados de los que hubo sol. Sí, bueno, desde que vos que hiciste los sábados, sos que, como un medio... Claro, ¿no? Como Méndez, ¿no? ¿Tanto no? No, tanto no, tanto no, sino que nos diga el tío ese el pronóstico, Sí, el pronóstico, te lo aviso muchacho nada más, ¿eh? Claro, mi tío. Bueno, ¿cómo andan? Bien. ¿Bien? ¿Contento? ¿Vale? Bien. ¿Sí? Bien, todo Estamos bien. los dos de rojo, ¿no? Sí, por eso ¿Por como... qué te ve el partido por ahí? No, ¿Hay no partido? hay partido, no hay partido. Mañana juega Huracán. Ah, bueno. Sí, estamos así rojo y azul, que no me gusta demasiado esos colores, pero bueno. ¿Por qué? Me la banco. No sé nada, pero digo, era retórico. Bueno, muy buenas tardes a ¿Qué día toda soy? la gente. Primero la gente y después el mandarino. ¿Qué día soy? Hoy es sábado, Sí, 20 sí, de octubre, sí. con un día, como digo siempre yo, con el privilegio de mirar el día por la ventana, Sí. y un día nublado, otoñal, más de primavera desde acá adentro. La temperatura no, temperatura bastante pesada está. Sí. ¿Sí? Y Sí, está con, bastante pesado. con algunas novedades. Bueno, primero ya la tenemos acá en el estudio. Sí, a un la, honor. a la invitada magnífica de hoy. Rosa, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, muchas gracias. Estar nuevamente acá con los rodantes, así que bueno, los estaremos acompañando y acompañándonos. Ay, muy bien, bienvenides. Bienvenidos. Claro. Ahí está. Bueno, para ir así como en la marcha y después ya nos largamos con todo. Emi, decir a la gente por qué estamos acá. ¿Qué es ADM? Somos una entidad sin fines de lucro creada en 1983 por un grupo de profesionales con enfermedades neuromusculares familiares y un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud dedicados a su atención, investigación y tratamiento. ¿Y nuestra misión? Nuestra misión es contribuir a la mejora en la calidad de vida de la comunidad de personas afectadas con enfermedades neuromusculares.
a través de acciones de comunicación, apoyo y orientación, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo a nivel nacional de capacidades en el campo de la salud para su cuidado y tratamiento. ¿Y en lo asistencial? En lo asistencial ofrecemos grupo de apoyo para las personas afectadas, para familiares y amigos, con la coordinación de la licenciada Sandra Bardavid. Promoviendo la atención especializada y cobertura para pacientes de escasos recursos. Contamos además con el programa de asistencia Extramuro, llegando a las provincias de Tucumán, Santa Fe y Corrientes, y actividades recreativas para toda la familia de ADM. Ah, sí, café, Qué olorcito a café. Qué una rico. azucarera ahí. Pulcro, ¿vos no tomás café? No, tomé antes de venir, entonces es demasiado. Y ahí está la escuchame, la escribana en cámara en primer plano. Sí, igual. La escribana, ¿verdad? Sí, igual desde los 13 años. ¿Por qué? ¿En otra pieza? No, ya comí. Mi mamá no me deja. Así era. No, mi mamá no me deja. Y bueno. Tomé antes de venir, entonces ya es mucho. Para que no vean la pancita, le decían a la mamá. Claro, pues no me agarran esas cosas Claro, raras. claro, no. Te decía también que no te pongas media rota, bien si te desmayas en la calle. Sí, ¿no? Ah, mira. sí. Claro. ¿Llevás pañuelo? Te No, decían. casa no había. Te decían, ¿llevás pañuelo? Ya pañuelo, sucio. Ah, no, pañuelo que no tiene sucio. Bueno, Ahí está. entramos de lleno a... Bueno, sí, hablamos del... vamos a recordar Sí, porque es importante... un poquito lo Está de- Rosa acá, Rosa es seria. Ah, sí, Rosa, bueno, avísame, porque podemos ir cualquier Si Daniel cosa. lo dice. Bueno, recordamos siempre las redes sociales. El newsletter de ADM. Escriban ahí a admargentina@gmail.com y ahí van a recibir todas las novedades de ADM y todo lo que sea relativo a las enfermedades neurológicas, neuromusculares. Sí, Mana, ¿algo te querés decir? Nosotros no tenemos redes de nada, no tenemos redes de nada. Tenemos redes, por eso. Así no pescamos nada. ¿Dónde nos pueden escuchar? A ver, Marcelo. ¿Dónde pueden escuchar? En vivo por Facebook de Rodante Rebeldes Y también y por la misma radio, radiobar.rocks. al aire, Radio Bar. Al aire, Radio Bar. En realidad vendelo como que para que la escuchen a ella, nosotros. Claro, no importa. nosotros. No, Rosa. Hoy, A Rosa. si bien todas las personalidades que pasan por este programa son destacadísimas, digo, ¿lo dije bien? No. Hoy es Rosa Pápola, que de verdad lo digo, no se lo pierdan porque es una temática muy importante y a veces incluso poco difundida en el sentido de querer saber, así que aprovechen hoy. Al 47830222 pueden llamar también acá a la radio. Sí. Y si no, por WhatsApp al 156 O que pregunten- 145 8413. Ahí está, y que pregunten ahí que Manarino responde al toque. Respondemos en el al Facebook. toque. Y ya tenemos un montón de amigos que nos están A escuchando. ver, por ejemplo. Hay Yo muchos tengo saludos. uno, mira, Charlie de la Fundación de Atletismo Asistido. Sí. Un saludo para todos los amigos. Dice, hola Bárbara Torres, que siempre nos sigue, dice, lo estamos escuchando, dice, bueno, manda besos. ¿Qué más? ¿Quién otra? Cecilia, Paula Rubinstein, si la conoces. Bonita, la conozco, Paula sí, creo que la conozco. Sí, Cecilia Hermosit dice, manda saludos, que tengan un programa. Dayan Santillán dice, hola rodantes. Muy bien. Carlos Hamlet, Enrique Herman y Luciana Llamas Kessler están escuchándonos también. Carlos Cable es mi abogado, ¿eh? Ahí está. Vamos, Carlos. Qué laburo debe tener ese muchacho. Qué grande. Cero no ser. Cero no digamos, ser, ¿no? claro Es que una- sí. Edgar Juanes también, Enrique Herman dice, escuchándolo, saludos rodantes. Un beso, Graciela Couti, como siempre, firme. Hola, Couti. Julio Medina, Gabriel García, Jorge Salvatierra, Marcela González, Néstor Argentino Conde. ¿Qué tal? También Mira, se nos ¿qué ha tal? unido. ¿Qué tal? Marisa Rodríguez, Marcela González dice, hola desde San Antonio, Decile. Chile, besotes, cariños, Marce. Vamos, El programa de Marce. Ah, saludo nosotros a Marce, estamos nosotros pintados. nos parta un rayo. Mar, mirá que vos lo Aguanta el conocés. uruguayo Lo entonces. conocés Nancy Álvarez también se ha unido, nos está escuchando. ¿Quién es bien. Nancy Álvarez? Es mi novia. ¿Cómo duda? ¿Cómo duda? del ¿Qué tipo? pasó? dudo nunca. ¿Cómo Nancy, duda? ¿Cómo Nancy, después no. Bájale no los sé. dientes, Nancy. Yo después te llamo, Nancy, y te cuento por qué duda. No, vamos, Nancy, todavía. Grande, Nancy. Bueno, ¿Qué más? ¿cómo seguimos? No, Seguimos. tenés efemérides, dale. No tengo efemérides. Bueno, yo tengo empiezo por algo notas. ante la efemérides. Y algo, una noticia de aquellas, mana, que tenemos el honor, porque es un honor y un gustazo.
uno de los ganadores de la Bienal 2018-19. Platillos, hay platillos, hay platillos, hay platillos, Emi. A ver, Emi, lo estamos poniendo a prueba, Emi. A ver los dedos mágicos. Bienal, premio Bienal 2019 Alpi. Ganador, entre los 9 ganadores finales, ¡Daniel Salvatierra! ¡Vamos! Acompañándolo con el No sé qué hago acá. Vamos, sí, ovación. Ovación del público. Vamos que acá sí. en las calles se está juntando la gente. Esperen, ahora. Exacto. Y acompañado, porque bien merece también nombrarlo, que la semana próxima va a estar acá, Mariano Alanda. Claro, el presidente de Ataxia, integrante además de... Que también es del barrio, vecino. Vive en También 3 Arroyos, patronal, ¿no? de San Martín, 3 cuadras, no sé cuál es. Así que felicitaciones Bueno, ahora muchas gracias. en público. Sabemos. Muchas gracias. Pero a ver, ¿qué pasó? Contar algo, siempre lo que quieras contar. Está bueno que la gente sepa qué es, porque mucha gente no sabe. Bueno, a nosotros nos llegó por Gerardo Burgos Sí. la invitación a exponer tu historia, digamos. En este caso, bueno, en mi caso particular, que la comparo con la de Gerardo, en Gerardo fue la mujer y en este caso también, bueno, Olga es mujer, Sí. mi novia, digamos. Sí. Suena raro mi novia. Y bueno, y mandó la historia el último día. Eso también lo hace parecido a lo de Gerardo. Y entonces, no sabía cómo empezar, yo no soy cronológico, qué sé yo, y bueno, y lo tomó de la historia del libro de Viviana Bernat. Ah, sí. Gente nueva, ¿no? Donde Botecita, Claro, Viviana, sí. como historias. Claro, como una de las historias Sí. también. Una bióloga, es una mujer así, no sé, con unos cuantos años también, 3 Sí. años atrás. Sí. Y bueno, cortó, pegó y lo mandó. Bueno, o sea, todas las historias pasan a ser postulados. Yo no sabía eso. Pensé que había una preselección para postular. Y bueno, yo no sabía de qué se trataba, o sea, sabía de qué se trataba, pero no sabía que entró, porque cuando busca Olga todavía la fotito que aparecía de los postulados, no, yo lo mandé, digamos, lo mandó el 28 y hasta el 5, así no aparecía la foto. Entonces digo, bueno, no pasé ni la preselección, soy un desastre. Y bueno, me entero porque Mariano Landa, Ferro, te competís conmigo y no me dijiste nada, y yo no sabía. O sea, pensé que no quedaba, qué sé yo. Y bueno, así fueron... Me permito decir esto que te dijo, pero vos tenías más edad. Claro, porque en el flyer me pusieron 10 años menos. Pero dice tiene 43 años y caminó hasta los 48, o sea que trascendí. Trascendí. Benjamin Button. Bueno, bueno, la cuestión es que eran 63 historias, me dijeron. O yo las vi ahí. Muchas. Y bueno, son 10 todos preseleccionados. Sí. Van a decir ganadores en tal caso, ganadores son todos, ¿no? Ujú. Y 9 lo elige un jurado, el jurado de Alpi, y 1 lo elige la gente, que consiste en que le den me gusta a la foto que está en Alpi. Claro, sí. De aquel postulante. Sí. Y bueno, al pasar los días, yo no sabía que estaba postulado. Entonces me llaman de Alpi y me dicen, señor, ¿usted sabe que está postulado? ¿Ah, sí? y me dice, bueno, tiene que tratar de que le pongan me gusta porque uno lo elige el público. Claro. Entonces le propuse si él me podía votar, porque no iba a votar nadie. Me dice, no, yo soy el jurado. Y bueno, la cuestión es que pasaron los días y bueno. Y el Bueno, salió, qué sé yo, bueno, no sé qué genial. decir. Y bueno, eso está Nuevamente bueno. felicitaciones. Igual lo que quiero decir es que Congratulaciones. lo que quiero decir que más allá de que es un premio, no quiero caer en la demagogia, pero que es un premio individual, porque en este caso está mi foto y qué sé yo, mi nombre. Sí. Yo creo que en estos casos es de equipo. Porque muchas de las cosas que hago es por vos, Marcelo, no por vos, con Manarino, con mis kines, con mis teos, con mi familia. Claro. Entonces, está bien, pero yo lo veo de esta manera, ¿no? Y la otra cosa que puedo decir es que
no sé si una vez que ya que me dieron el premio, no puedo decir, no me gustan los premios. En realidad lo que uno apunta es en focalizar el deseo. Es lo que yo... Y por ahí el deseo no es solamente un premio, ¿no? Es por lo menos tener una vida digna. Si los gobernantes no las dan, la hagamos nosotros, ¿no? Sí, sí. Y para mí ese equipo, más allá de que esto, ¿no? Por lo menos en mi caso, hablo por mí. Sé que Mariano piensa lo mismo. Sí, creo que es un sentimiento totalmente compartido. Creo que en todo lo que por ahí lo hacemos un poquito más individual por un segundo. Si todo lo que, como recién decís, venimos haciendo cosas juntos, teatro, charla, todo lo que se viene, siempre el sentimiento se comparte. Si te aplaude más a uno, no importa eso, o en este caso que ganaste, o sea, uno lo siente como propio, porque es así, o sea, y ahí también está el valor y de lo que muchas veces hemos hablado, que uno no entiende, no entendemos cuando se entera o uno escucha de otras situaciones similares, donde hay chispas, donde hay... No. Entonces quiere decir que a uno, por fortuna... No, pero digamos que también hay una tipo de competencia, porque cuando uno sube a un escenario, yo lo comparo como con esgrima o con tenis. Si vos no jugás bien, no voy a poder pasarte yo la pelota también bien, o sea, tiene que ser una cosa así. Exacto, sí. Y a la vez también tiene que ser como trapecista, ¿viste? Yo siento eso. Yo me suelto, vos me agarrás. Porque vos confías en mí. Claro, es la confianza en el otro. Claro. Pero eso, qué sé yo, no sé, agradezco a todas las personas que me llamaron y están contentas y algunos parecía que no estoy contento. Sí, estoy contento, cómo no, si no hubiese participado. Es así, es poco expresivo. Pero está contento. Es para otro día, pero entonces, ¿por qué? Bueno, lo conocemos y tenés ese sentimiento de que a veces como que crees que te van a mirar, el otro te va a mirar como, mira dónde está qué se cree, o sea, no querés jugar por encima de nadie, eso es lo que vos sentís. Y la verdad que no. Ni tampoco como el rango superhéroe, ¿viste? Horrible. Nada más alejado de eso. No, ¿viste? O sea, como pinta, tener radio, ¿viste? Parece... Como te decía el otro día. No sé si todas las cosas las hago bien. Expusiste tu vida, seguramente que no. Tu trascendido en la vida, en lo que haces, bueno, punto, le gustó a la gente. Sí, lo que también tengo para decir es que es el segundo que es seleccionado en DADM, porque el primero fue Cristian Valenzuela. Ajá. Ya ganó hace unos años atrás. Ajá, Cristian, claro. Sí. ¿Cuál va a ser la columna de Cristian? Claro. Pero bueno, no le demos más. Bueno, la verdad que re contento. Sí. Ayer brindamos. Así que, vi una copa llena de champán. Ahí un la vi llena, después no la vi cuando la vacía, no la vi. Sí, vi un que hacía por ahí. Hay una M, ¿no? Bueno, nos estamos quedando en esto. ¿Querés decir yo recuerdo los síntomas, como siempre recordamos. Antes que me empieces, yo saludo a toda la gente que hizo el ayuno gracias. En Congreso. Gracias por todos los que siempre están. Sí. Por eso me siento yo con una banalidad que gane un premio y hay gente grosa que está poniendo el cuerpo en la carpa, ¿no? Entre ellos Pedro Ábalos y todos. Pedrito. Pero siempre tratamos de estar presentes, así que bueno, no se pudo, pero gracias a los que siempre apoyan. Sí. Así que bueno, para recordar los síntomas principales en las enfermedades neuromusculares, que son enfermedades neurológicas que producen la pérdida de la fuerza muscular. Y recordamos estos síntomas, cómo se manifiestan en los bebés y niños. Hablamos de falta de tono muscular, hipotonía, llanto débil, retardo en sostener la cabeza, sentarse o caminar, deformaciones en los pies, esto es pies cabos, piebot, escoliosis, caídas frecuentes, marcha bamboleante, dificultades para correr, lentitud, dificultades para subir la escalera, enzimas hepáticas elevadas, sin enfermedad del hígado. Y los síntomas principales en los adultos, decimos que se manifiesta la pérdida de la fuerza en brazos o piernas, dificultad en subir escaleras, cansancio, fatigabilidad, caída de párpados, dificultades en los movimientos de los ojos, dificultades para tragar, hablamos de atorarse con frecuencia,
calambres, mialgias, decimos dolores musculares, esto sin causa determinada, hormigueos en las extremidades, deformaciones articulares o retracciones y elevación de la CPK, enzimas. Grupo de apoyo para familiares, amigos, pacientes con enfermedades neuromusculares, llevándose a cabo los primeros viernes y terceros de cada mes, respectivamente. Fundación Fabio Solí 461, Capital Federal, coordinada por la licenciada Sandra Bardavid. ¿Me repetís la dirección? Fundación Fabio Solí 461, Capital Federal, entrada libre y gratuita. Lo que no sé es cómo salís. No, mentira. Los esperamos los pibes, gente. Rodantes Rebeldes es un programa de la Asociación Distrofia Muscular Argentina. Conocenos en www.adm.org.ar. Artículo 3. Principios generales. La Convención se basa en respetar la independencia de las personas y su libertad para decidir lo que les afecta, evitar la discriminación, procurar que todas las personas participen plenamente en la sociedad, respetar a las personas con discapacidad, promover la igualdad de oportunidades, promover la accesibilidad, promover la igualdad entre el hombre y la mujer, respetar el desarrollo de los niños y de las niñas con discapacidad y su propia identidad. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
light. With his words killing me softly. With his song. Killing me softly with this song. La 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 la. Oh, killing me softly. Mis sueños tienen vida propia. Rodantes rebeldes. To lead a better life, I need my love to be here. Recordá tu derecho a tener tu certificado de discapacidad. Tal certificado es un instrumento público que abre las puertas de innumerables beneficios para paliar los efectos de la enfermedad. Es la llave mágica que brinda las herramientas para acceder a la protección integral de la ley, entre ellas la accesibilidad a la cobertura integral de las prestaciones médicas, asistencia terapéutica o asistencia domiciliaria, franquicia libre de estacionamiento y extensión de pago de patentes y derecho a la accesibilidad de espacios públicos, de vivienda y laborales. Both of us thinking how good it can be. Pediatra médica de adolescentes, sexóloga clínica, directora Centro de Salud número 39, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría, directora Multiespacio en Salud. Para hablar con nosotros esta tarde y compartir una linda charla con todos ustedes y nosotros, Rosa Papola. Ahora sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Oficialmente bienvenida. Gracias nuevamente por la invitación y escuchando un poco parte del programa, del inicio y parte del café muy rico que estamos tomando, me parecía, cómo se comparten muchas cosas que tienen que ver con la diversidad, ¿no? A veces uno piensa que la diversidad está en aquello que es poco, que es distinto, que es diferente, y en realidad esto que nos llenamos hoy todos la boca, que es un atributo del ser humano, parece que en algunos casos ser diferente o ser distinto, por así decir, no solamente habla de estar en una situación de más o en menos, sino que muchas veces puede hacer que esas personas queden fuera del sistema. Así que me parecía importante, primero, dos tópicos a remarcar, que por suerte estamos viviendo en la época que vivimos, en un país que dentro de la legislación incluyó a muchas visibilizaciones de las diversidades, porque en realidad no es que ahora somos inclusivos, no veíamos a la gente, no veíamos a las personas, y creo que agradezco la presentación, tal vez demasiado formal, pero cuando uno habla de diversidad sexual en la adolescencia, en realidad no necesita ningún especialista. Necesita alguien que abra la puerta y que se entere que del otro lado hay personas, como todos nosotras y nosotros y nosotres. O la manera que querramos hacer, por lo menos en la manera de acompañar y no lastimar al otro que tenemos al lado. Creo que es importante, volver a destacar el tema de la legislación, la movilización, al día de hoy, por lo menos en muchos lugares, hablar de diversidad sexual empieza a ser algo como con mayor cotidianeidad, pero esto no es gracias ni a los médicos, ni es gracias a las instituciones, esto es gracias a las personas, a las mismas personas que por casi 2000 años
podríamos decir hasta la palabra que tal vez es un poco extrema, pero creo que en este caso se relaciona que es hasta prácticamente desterrados, ¿no es cierto? Y me parece que el privilegio de poder ver gente que transita la segunda década, entre los 10 y los 20 años, hace que todo el sistema de salud esté más expuesto al desafío de cualquier persona que está en crecimiento y que está viendo una faz de su parte histórica, personal y comunitaria de manera diferente, o sea, en un pleno proceso, por así decir. Y que en todos los casos se está formando su identidad global, por lo cual una de esas partes, que es la identidad sexual, en un tópico antiguo tal vez nos dijeron, ¿no? Si vos naciste y en tu DNI estaba el casillero de la F, eras femenino, por lo cual tus cromosomas eran de tal manera, tu manera de expresión corporal iba a ser de la siguiente manera, y por supuesto, en el caso que vayas adquiriendo habilidades y estés en algún momento con alguien, ese alguien sí o sí va a ser un varón. Este fue el tópico histórico, pero ya, ¿no? Cuando aparecía la F también estaba predestinado el lugar que ibas a ocupar dentro de la casa. Claro, tal cual. ¿No? ¿no Es la cierto? cocina, el lavadero. Y por mucho tiempo esos espacios muy estancos hablaban de las grandes diferencias, ¿no? Y ahí nos metemos en otro gran tema de ahora, ¿no? Matriarcado, patriarcado y los derechos de todas las mujeres, que en realidad no son de las mujeres, es hacer una sociedad muchísimo más inclusiva, o sea, realmente repercuten en todas las fluideces de género. Bueno, y lo mismo, o lo contrario, o lo complementario pasaba con el casillero masculino, pero sabemos que, bueno, que esta manera de expresión que por un lado la ciencia acompañó, qué sé yo, uno no puede dejar de reconocer, el siglo XX habló de cromosomas, de genética, de epigenética, el siglo XXI de las neurociencias, pero ninguna de esas cosas explican cómo nos sentimos nosotros, o sea, forman una parte de nuestra composición identitaria sexual, pero evidentemente no lo son todos, o sea que muchos y muchas de los que estaban en esos casilleros en algún momento veían que había una situación que no encajaba, eso que solamente uno lo puede definir, ¿no es cierto? Porque ¿quién mejor que uno decir cómo uno se siente o cómo uno se define y cómo uno se percibe? Creo que la historia es interesante porque por mucho tiempo estas situaciones de fluidez, de varianzas o todas las palabras que la ciencia puso cuando no había un encaje entre lo que nos habían asignado al nacimiento y lo que sentíamos, cuando eso no era congruente, se pasaron por varios estadios, ¿no? Y imagínense qué dirían de esas personas, o sea, ninguno de los adjetivos tenían que ver con algo bondadoso o alojador o entrañable, no. Eran todos los insultos y muchas veces se iba por todo por esas personas. Cuando digo por todo es que se iba con la vida de esas personas. Después, bueno, la ciencia estuvo un poco más progresista y decidió tal vez encerrarlos o medicarlos o buscar un diagnóstico, digamos, para justificar que era eso que alguien algún día dijo era diferente a la naturaleza y nadie explicó, no hay en ningún lugar, ningún tratado científico que alguien explique cuál es esa fuerza de la naturaleza. Pero es algo que tomamos como un mito, que aunque seamos de un área de salud o de un área de investigación, lo tomamos, nos lo agarramos, la ciencia nos lo vendió y nosotros lo compramos. Pero tal vez los últimos 100 años lo que mostraron fue esto, ¿no? No alcanzaban con esto de la ciencia y bueno, realmente la impronta, la irrupción de las personas, o sea, de las personas realmente no declamando sus derechos, sino poniendo el cuerpo por sus derechos y bueno, así en una manera así abreviada llegamos a este reconocimiento que la identidad sexual, que uno diría, pero ¿cómo hace falta explicar eso? Sí, pero hace falta explicar lo que es algo propio, que no es ir al supermercado, no es que me anotaron como mujer y yo justo elegí ser varón, no es eso, tiene que ver con la única manera de poder ser, la única manera de existir. Entonces, si uno ve adolescentes, pensar en toda esta complejidad complejidad digo por lo lindo, por lo fluido, no complejidad porque los adolescentes y las adolescentes sean un problema, que ese también es un tema que quiero destacar y desterrar en lo posible.
por ahí hay noticias o, ¿no? Uno lo puede leer en Facebook, en las redes sociales, cuando un nene, ¿no? Dice que está en otro cuerpo y que es como que se abren, no, pero esa es la mamá que le dice que... Sí, yo creo que tenemos, digamos, mucho respeto a muchas ciencias. Creo que uno no va a dejar de ser lo que eligió, pero también tiene un pensamiento crítico. A esta altura uno puede darse, es necesario, ¿no? Replantearse y reflexionar. Creo que tenemos muchas frases hechas. Fue criado por la madre y por la abuela, y ¿qué querés? Por eso es así. Hace lo que la madre o los padres le dicen, es una inquietud de los padres, y en realidad nosotros nos olvidamos que los niños y las adolescentes son sujetos de derechos, y que tengan la edad que tengan van a expresar qué es lo que quieren decir. Y por supuesto, los que trabajamos más con niños pequeños o con adolescentes, muchas veces no es que nos van a venir con un tratado diciéndonos, claro, sí, esta es la definición de tal cosa, pero lo van a expresar con palabras, en la gestualidad, y nosotros vamos a poder acercarlos en la medida que seamos coherentes con lo que decimos, pero sobre todo con lo que hacemos. Vos decís el papá y la mamá, ¿la religión no juega ningún papel en eso? Bueno, es fundamental, o sea, la religiosidad en el sentido, no en la crítica de la parte, digamos, por así decir, de cada persona en su creencia o en su forma afectiva o espiritual, pero sí la religiosidad, más que nada de las religiones monoteístas, en lo que es impartir qué es lo bueno y qué es lo malo, en pos de algunos intereses, como lo fundacional de todas las religiones, ¿no es cierto? Y se ve muchísimo en las monoteístas, se ve mucho en la impronta de lo que sería la religión cristiana, por así decir, pero yo creo que no hay que hablar ni de la religión, sino que dentro de las religiones uno se encuentra con personas de muchísima religiosidad, extremadamente atentas a abrir la puerta y encontrar al otro y a la otra, porque digamos que si bien tienen un mandato de su religión, también en la mayoría de ellas está la parte buena, por así decir. Sí. Pero sí es cierto que si uno va como corporación, monopolio religioso, y bueno, todo lo que tiene que ver con la sexualidad en general, o sea, como esto que nos llenamos la boca, derecho universal para todas las personas, independientemente de la edad, la condición física, la condición intelectual o el cuerpo que uno tenga, sabemos que es para unos pocos. Bueno, lo económico también, ¿no? Según donde naciste. Y por supuesto, muchas de las cosas que hablamos tienen que ver con gente blanca, con gente que tiene cierto poder o roce con la manera de sustentarse, pero creo que no hay manera de ir, o sea, generalmente las revoluciones que nosotros vivimos en los últimos años tenían que ver con el desplazo, tal vez la llegada de un poder o de un cierto ejercicio de la violencia para poder hacer valer los ideales. Pero creo que en lo personal, si bien creo en los cambios colectivos, en lo personal hay una fuerza muy interior que llega un momento que uno no puede vivir como uno no es. Entonces, este momento, el de la adolescencia, más que nada en los chicos, chiques, trans, o en condición transgénero o de género fluido o no conformes con los mandatos que hasta ahora les quisimos imponer los adultos, es justamente en la adolescencia donde esto no tiene vuelta atrás, donde hay una fuerza impresionante. Ajá. Sé de casos que cuando el adolescente plantea esta situación a los padres, lo manda al psicólogo. ¿Por qué? Bueno, hace poco el mismo Francisco dijo, ¿no? ¿Por qué? Que sugería... Bueno, con los mandatos, cuando ella decía, yo escucho siempre que dice, es blanquito y sanito, no va a ser sanito, sí. ¿No? Sí. Y también uno se encuentra con tantos Bolsonaros, ahora que está de moda ese nombre, que uno no sabe dónde agarrarse para tolerar semejante pensamiento, ¿no? Esto de que un hijo mío jamás podría ser gay, porque siempre lo eduqué. Digo, de esto que hay tantos. Sí, yo creo que así como uno desearía que siempre se pueda abrir la puerta y que las personas entren y que nosotros podamos recibirlas, tal vez muchas veces no vamos a saber qué hacer, pero sí recibirlas, nunca cerrar la puerta.
Creo que es diferente la situación de un político, de alguien que tiene una personalidad tan impresionante, no sé, pensemos en Brasil y en este ejemplo que vos diste, a la de los padres, ¿no? En los de los padres tenemos de todos, como cualquier familia, y en realidad estamos hablando de edades donde, por más que haya mucha subjetividad a flor de piel y por más que haya un desarrollo diferente a los años primeros, o sea, todavía el entorno familiar es muy importante, o sea que la familia, pucha, sí tiene peso. Y me parece importante también destacar esto, ¿no? Uno, a diferencia de Bolsonaro, que me parece inadmisible, ¿no? Por una personalidad que en el siglo XXI diga eso, los padres tienen idas y vueltas y en realidad no hay que ni perdonarlos ni justificarlos. Muchas veces hacen lo que pueden. Ellos también están inmersos en estos 2000 años de que esto es lo peor, que esto no puede pasar, que esto es aberrante, que es lo que se dijo todo el tiempo. Entonces tenemos padres que acompañan desde el vamos, padres que al principio logran sincerarse y decir, yo la verdad hubiera preferido que hubiera tenido una enfermedad y no que tuviese esto, y sin embargo se puede trabajar con todos los padres, porque realmente, ¿por qué estamos hablando hoy de esto? O sea, realmente uno no tendría claro, o sea, es raro que uno hable de una condición vital del adolescente como es la identidad. Solamente hablamos cuando nos parece que esa identidad se aleja de lo que nos dijeron normal. Yo creo porque que pareciera que lo demás, bueno, es parte de un todo, ¿no? Pero claro, y como si todos los adolescentes no fuesen diversos. Pero hay una mirada muy puesta, si bien a veces uno escucha críticas que la gente dice, no, pero hay que respetar, pero hasta ahí está bien el derecho individual. Pero basta que uno esté hablando de estas situaciones que por mucho tiempo o siglos quedaron tan vedadas, tan alejadas de lo comunitario, para que uno se meta y decida por lo que es lo que va a ser ese otro o esa otra. Entonces vienen las teorías, ¿no es cierto? Y muchas veces realmente es cierto, uno tiene que formarse y es muy buena la formación, pero la formación va acompañada de la sistematización, si uno quisiera ser técnico. ¿Qué quiere decir? Si uno nunca escuchó personas y nunca le abrió la puerta, no le va a servir el libro. Porque si no, siempre se va a quedar así. Una vez yo vi una situación, y no son situaciones, son personas, ni son casos clínicos, ni son... o me dijeron que... O me dijeron que. Entonces es más fácil desterrar esos mitos, porque se crió el tema de hijos criados por sus mamás o por sus abuelas, o niña que el padre quería tener varios varones, y bueno, todas las cosas que hemos escuchado como conjeturas. Pero creo que los adolescentes hoy tienen una aproximación todos a lo que es la fluidez, ¿no es cierto? No solamente en esto que les criticamos, que viven en un mundo líquido y fluido, sino que en relación a las situaciones que hacen a su conformación identitaria, ellos saben transitar y tienen una aceptación mucho más acabada que la nuestra, ¿no es cierto? Sin necesidad de tener un estante para poner cada cosa en su lugar, pueden fluctuar, y también esto es importante, en la niñez y en la adolescencia uno tiene muchas fluctuaciones en relación a lo que está expresando y lo que está sintiendo, por lo cual también es importante no ser categórico, o sea, nadie le diría a un niño que, por ejemplo, no sé, 7 veces en el año tuvo broncoespasmo, uno no le va a decir a los 60 seguramente vas a tener tal cosa, no. Uno evalúa procesos y acompaña procesos. Esto es lo mismo, no es que porque ahora tengamos una ley inclusiva, porque realmente podamos visibilizar a personas que antes no estaban visibilizadas, que tengamos que poner un rótulo o un sello. En el día a día, esa persona que está creciendo, esa persona que está expresando su identidad, marca el camino. O sea, no hay que arreglar ni corregir nada, ni ir más adelante ni más para atrás. Cada historia es diferente. Ahora, por supuesto, en la medida que tengamos servicios más amigables con los adolescentes, gente que esté más formada, obviamente que esto va a ser más fácil de fluir, porque pensemos que no es lo mismo decir, me duele el pie, a decir, mira, creo que como a mí me anotaron en el DNI, no es así, yo no me siento de esa manera. Para eso tuvo que haber, en este caso hablemos de salud, pero también educación, o la familia tienen que haber habilitado que esa persona pueda traer eso a ese diálogo intergeneracional, llámese en el colegio, en un consultorio, en un hospital o también en la casa. Por eso me parece que el rol del adulto
tiene que ser siempre el de facilitador. Muchas veces nosotros estamos en estas edades de la vida muy punitivos, ¿no? Como que lo peor está de ese lado, y no vemos cosas que nosotros nunca vamos a tener y que están en esas edades. La solidaridad, la manera de ponerse en la piel del otro está a flor de piel justamente y redundantemente a esa edad de la vida. O sea, entonces ser un poco más comprensivos, no ir tanto desde la crítica. Uy, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué? ¿Ahora van a querer ser varones y mujeres de cualquier manera? Eso no tiene nada que ver con Claro. esa. Me llega algo que dice que la mamá le pregunta a la hija si le gustaban los varones o las mujeres, así lo hago conciso. Sí. Y la hija le responde, las personas me gustan. Claro, No, ¿para qué tanta vuelta? O sea, son personas. Es como muy, muy importante, y si bien, por ejemplo, estamos hablando y repetimos que cuando hablamos de identidad es la vivencia interna que uno tiene de cómo se siente en relación a su ser y en su sentir pleno sexual, y como dijimos, lo podemos definir nosotros mismos, no nos pueden hacer un diagnóstico y decir qué es lo que pensamos, ni nos van a hacer un estudio, ni nadie tiene que aprobarlo, no, solamente lo podemos decir nosotros. Ahora, lo que sí vimos es que algunas identidades por mucho tiempo era mucho más difícil traerlas al espacio público. Sí. Muchas todavía reciben la mirada del otro, o sea, esto que habíamos tenido hace un ratito tomando el café, que una veces piensa, bueno, puede haber una ley, puede haber una gestión de una ley, puede haber una sociedad que tiene tales decretos que son más inclusivos que otros, pero la mirada del otro, esa mirada que generalmente, porque la mirada uno puede tener una mirada de curiosidad, claro. Uno va a ver algo que le puede llegar a parecer diferente, pero las miradas son punitivas, no son miradas alojadoras las que se ven. Y este es un punto cardinal que tanto las familias como los y las adolescentes lo marcan, ¿no es cierto? Sí, claro. Y bueno, y ahí, por más que tengamos leyes, tenemos que trabajar todos. Y decía que en relación a orientación, que es otro... Justo te iba a preguntar sobre eso. Otra definición diferente, pero me parece importante a veces traerlas juntas, no por una definición igualitaria, no, son dos definiciones diferentes, pero también todavía emergen en la invisibilización total y en la situación de burlarse, de que sean punitivos, o sea, todo lo que estamos hablando hoy de estos temas o de los temas, podríamos decir, del siglo XXI, muchas veces nos pasa que tenemos que hacer un ejercicio, o sea, de nada sirve que uno diga trabajo en sexualidad si uno no ejerce eso, si uno realmente no se replantea en qué situación uno se está comprometiendo, ¿no? Porque uno también tiene sus propios mitos, sus propios prejuicios, y en realidad es mucho más fácil desmitificar cuando uno deja que el otro hable o que la otra hable. O sea, el libro es una cosa, es algo como estático o lo que uno tiene en la práctica, digamos, si sería solamente científica. Y decía que no, hasta no hace muchos años, si tal vez una mamá o un papá con alguien de 12, 13 o 14 años tenía una orientación no hegemónica, homosexual, gay, y era muy común que consulte, que se armen revuelos, era muy común que en el colegio a lo mejor lo citen, era muy común que lo deriven al psicólogo, como si las orientaciones y las identidades tuvieran que ver con la salud mental. Claro, sí, salud mental saludable, por suerte tenemos todos, pero me refiero que no era visto por un acompañamiento desde la salud integral, era visto como hay que curar, algo hay que arreglar. Un problema, entonces, este problema hay que sacárselo de encima. Y creo que bueno, que al día de hoy hay muchas manifestaciones de que estamos un poquitito mejor, o sea, bueno, ni que hablar los chicos y las chicas y los chiques solos que se van organizando y demandan y ya no golpean, sino que tiran las puertas, con lo cual es más difícil. Bueno, eso te decía, cuando vos empezaste dijiste, abrimos la puerta. Digo, en la parte de discapacidad yo creo que el Rengo pateó puertas, más que le abrieron, ¿no? Que la gente salió a la calle. No, está contestada, creo, la pregunta decía, ¿por qué la diversidad sexual es tomada como un problema? Bueno, esta la estaba contestando. Sí, inclusive cuando nosotros hablamos desde la salud, hay que aclarar realmente que hablamos del acompañamiento en salud porque muchas de estas personas no llegaban al sistema de salud, por eso a veces cuando uno ve
algunas estadísticas que hablan en determinadas situaciones de identidades no hegemónicas o de orientaciones, más situaciones de exclusión social, aumento Claro, del eso suicidio, sería. y si nunca les dimos el lugar. Entonces, me parece como muy importante resaltarlo, ¿no es cierto? Y dejarlo como un poco más para un replanteo. Y creo que, te decía que creo que hay algunas cosas que se empiezan a ver, hablamos un poquito de la ley, también algunas historias de vida que son mucho más emergentes, ¿no es cierto?, en niñez y adolescencia, también la participación de padres, madres, hermanos, o sea, familias que van visibilizando su situación, colegios que realmente son inclusivos, porque si uno iría a la ley ya antes de la ley de identidad de género, o sea, previo al 2012, nosotros teníamos por lo menos, está bien, estamos en un país federal, ¿no?, pero en varias jurisdicciones lo que se llamaba el derecho a ser nombrado por el nombre autopercibido, o sea, sin necesidad de ningún cambio de DNI, y previo a la ley de identidad de género, y cruzándolo con los derechos de niños, niñas y adolescentes, desde que esa persona tiene autonomía progresiva, que esto también es importante, que no hay una edad cronológica. Si una persona viene, demanda en salud o en educación, no hace falta que tenga la edad que tenga, está demandando, y uno tiene que dar una respuesta. Y cuando vos decías esta frase, los rengos patearon puertas, creo que hay varios emergentes, ¿no es cierto?, pensando en Silvina Peirano, Sí, ¿no?, sí, en sí. otras compañeras, ¿no es cierto?, en ver cómo todo esto también quedó vedado y que muchas situaciones comparten, ¿no?, la exclusión, los motes, pensemos para ellos y para ellas qué es lo mejor. Claro. Entonces, bueno, a ver si los curamos o las curamos, o a ver si les pedimos tal estudio, o sería mejor que hagan tal o cual cosa. Inclusive, si uno va a ver los primeros pioneros en acompañar desde la salud, o sea que yo siempre digo, ¿no?, a veces el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? O sea, tal vez a veces desde la buena intención, muchas veces la ciencia quería adecuar, o sea, llegaba un momento que, bueno, tomaba el sentir de esa persona, pero decía, bueno, si vos te reconoces y te sentís, por ejemplo, como mujer, la ciencia te tiene que llevar a ser una mujer superlativa, que quiere decir rubia, de ojos claros, con tales medidas. Y realmente la ley argentina en eso es pionera. O sea, la ley argentina se basa en el plan médico obligatorio y puede acompañar a cualquier situación en la transición medicamentosa, quirúrgica, siempre y cuando esa persona lo desee. El que lleva el camino de ese proceso de transición, desde que tiene esta autonomía progresiva, por eso la ley en el artículo 5º incluye a niños y adolescentes, es esa persona quien demanda, con lo cual esa no es una necesidad que porque vino hoy a la salud y nos plantea esta situación con su identidad, en un año tiene que hacer un tratamiento, en un año y medio otro tratamiento y a los 4 años operarse. Eso es si la persona lo desea. O sea que es muy pionera la ley. Y aún así, estando la ley misma por la justicia puede dar lugar a un adulto familiar que quiera intervenir en eso y que no le parezca, por un niño hablo, por ejemplo. Mira, es muy interesante tu pregunta. Nosotros tenemos que la ley es del año 2012, pero nosotros en el 2015 tuvimos una adecuación mucho más inclusiva de lo que es el Código Civil. En esas adecuaciones del año 2015, en relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes, tenemos edades en las cuales un adolescente, por ejemplo, puede decidir absolutamente en cualquier situación de salud. Por ejemplo, podrían estar incluidas estas situaciones que tienen que ver cirugía, hormonización o lo que fuere. Esta edad la ley la marca como 16 años, como una autonomía total para la decisión sobre el propio cuerpo. En el caso de la ley de identidad de género, esta edad se trasladaría también a otras adecuaciones, como sería el cambio del DNI. Ahora, previo a esa edad, que sería más el caso de niñez o adolescentes menores de 16 años, se requiere de los cuidadores, progenitores o los padres como que acompañen. Pero como está por encima el interés superior del niño, si habría una discrepancia, por ejemplo,
no queremos que haga eso, y por ejemplo ese niño, esa niña o ese adolescente están en el colegio o en el sistema de salud, como funcionarios, cualquiera de esas personas, ayudarían en este interés superior del niño, y en el caso que siga existiendo discrepancia, pueden pedir lo que se llama la figura del abogado del niño. Es decir, alguien que va a mediar, generalmente, y casi en el 100% de las veces, por el interés del niño. Hubo 2 casos también en Argentina donde no se requirió de la firma de ambos progenitores, porque podría pasar, por ejemplo, que alguno de los progenitores o esté en desacuerdo, o que también sea difícil ubicarlo por diferentes situaciones, que está o fuera del país o que no está teniendo contacto, con lo cual empieza a ser inclusive, y yo creo que ahora en Argentina, en niños, o sea, ya estamos hablando en menores de 13, en relación a cambio de DNI, deberemos estar más o menos por las 20 o 25 personas, y muchísimas más en las cuales se respeta como marca previa a la ley de identidad de género el nombre autopercibido, o sea que muchos colegios están incluyendo el nombre autopercibido, porque yo creo que es importante remarcar esto, y más que nada a los papás o a los pediatras o a los maestros, que el cambio registral en el DNI es un derecho para esa persona, pero no es una condición para que yo lo llame como esa persona se autopercibe. ¿Qué quiere decir? No es que te tenés que hacer el DNI para que te respeten y te digan por tu nombre autopercibido. Es un derecho tuyo y que tiene los tiempos en los cuales vos querés decidir hacerlo. Esto cambia muchísimo. ¿Por qué? Porque puede pasar, no es lo mismo el primer DNI que se hizo que a medida que van avanzando, ¿no es cierto? El trámite del DNI, si fueran niños pequeños, acompañados con los padres, que los padres apoyan, es un trámite administrativo, es un trámite como cuando cualquier persona va a hacer el DNI, pero me refiero que ese no tiene que ser un impedimento para que a esa persona, tenga la edad que tenga, sea reconocida con su nombre autopercibido. Hoy día los registros de los colegios tienen esta adecuación de cuál es el nombre genérico de esa persona, las historias clínicas también tienen esa contemplación, y no necesita de nada escrito, o sea, no requiere una dilación, con que yo me plante y diga cómo quiero ser llamado, ni más ni menos. Por supuesto, trabajar con niñez y adolescencia haga que todos los días, muchas veces me tenga que parar en la consulta y hacer un certificado. Debe llamarse a fulana o a fulano por su nombre autopercibido. ¿Qué quiere decir? Tenemos el acompañamiento del marco regulatorio, pero hay que insistir, vuelvo a repetir. ¿Y eso para dónde es exactamente? ¿El colegio, digamos? Para el colegio, para el taller, para cualquier situación donde uno en realidad comenta que esto tiene que ser así por la ley, pero también acompaña a esa persona porque sabe que eso va a ser un reforzamiento. Con lo cual, vuelvo a repetir, 2 países en el mundo tienen la ley con tanta capacidad de resolución de la palabra de la persona que expresa su identidad. No hace falta, vuelvo a repetir, de la justicia, no hace falta de ningún tratamiento, hace falta de quiénes somos, cómo nos sentimos, y nosotros somos los únicos que lo marcamos. El hecho de tomar a los niños es congruente con todo lo que Argentina constitucionalmente adhirió, que es los derechos de niños, niñas y adolescentes, y decía que en cuanto a los padres, en los colegios empiezan a verse muchas más manifestaciones de apertura. ¿En los padres es notorio, digamos, el cambio, ¿no? Cuando el adolescente o el niño le lleva esa inquietud, esta cuestión de, mira, yo digo, en la apertura de la cabeza. Que plantean, ¿no? Claro, cuando lo plantean, ¿no? Siempre, Más generalmente, en las familias planteamiento. lo que prima, que parece que voy a decir también algo que ya se ha dicho muchas veces, es el afecto y el amor a ese hijo, hija, hije, que es lo que realmente valoriza y da un alojamiento para poder hablar del tema. A pesar de a veces no haber acuerdos, a pesar de decir, mirá si se entera tu abuela y yo que vengo de familia y tal, lo que se les ocurra, alguna puteada, a veces también, pero digamos que desde el lado del amor, realmente los padres que son alojadores
Habrá algunos que son un poco más duros o no, pero ¿viste el alojan. estereotipo por ahí en las películas o qué sé yo? La madre, ¿no? Sí. Y el papá es más El duro. padre es más ¿viste? duro, sí. No, llora en el placar. Claro, pero hasta eso creo que termina la eso película creo y que, ya está creo todo que bien. tiene que ver con las situaciones de crianza, donde además de lo que dio el machismo a la figura Sí, sí. del varón, tampoco la sociedad habilita que el varón esté alojado en las situaciones de afecto o que tienen más que ver con como un cuidador, ¿no es cierto? Sí. Pero tal vez en los niños más pequeños es muy interesante porque a veces hay mezclas, o sea, vuelvo a repetir, no es esto una situación que uno viene y dice, bueno, yo lo veo o yo lo acompaño, yo soy el docente o soy el médico o estoy en el lugar de salud y ya está, ya lo vi, se trata que su hijo o su hija, ya está, es un niño, niña trans. No se trata de eso, es acompañar un proceso y también acordarse que los niños cuando juegan tienen, gracias a Dios, un género fluido en todas sus circunstancias. ¿Qué quiere decir? Ojo, porque Marcelo cuando toma me quiere besar, ¿eh? Sí. En la boca, sí. El primer trago. Cuando Una toma- ropa no define quiénes somos. ¿Viste? Un Me maquillaje saqué esto. tampoco define quiénes somos, ¿no es cierto? ¿Qué era para el Día del Niño? Era que, no sé qué Carrefour era que había puesto los juguetes para... Había estoy puesto, haciendo prensa. claro, sí, había puesto a las chicas de princesas y a no, los chicos y la campeones. cocinita, una cosa así, le ¿no? pusieron las chicas princesas y así la ponían, claro, con una cocinita, y a los chicos campeones. Sí, no, es interesante, varios ministerios de salud y de bienestar social de Latinoamérica están trabajando hace bastante con que los juguetes no tienen género, ¿no? Claro. O sea, y realmente eso también es importante porque cuando hablamos de niñez, de adolescencia, cuando hablamos de esto que parece que tenemos que hablar de adolescencias trans porque es un tema que tal vez pocos podrían abordarlo, en realidad es más fácil si lo abordaríamos de manera comunitaria. O sea, si una pudiese plasmar, ¿no es cierto?, comunitariamente, realzar ya de por sí la sola existencia, ya no haría falta dar tantas explicaciones, ¿no es cierto? O sea, doy el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, desde cosas sencillas, o sea, en los lugares donde circulan niños, adolescentes, pensando en la escuela, pensando en el hospital, en los consultorios, generalmente nosotros vemos una familia que es el papá, la mamá, un varón y una nena. Esa familia ya no existe. No, claro, como tampoco justo ya lo que te iba a existen que la gente, porque esté vestida de una manera, simbolice tal cosa, o que, por ejemplo, si hace tal profesión va a estar más ligada a lo femenino o a lo masculino. Entonces empezar a hablar que no todas las familias son iguales, pero que también todas las personas pueden tener, digamos, una expresión de su género que no siempre tiene que ver con lo que nos enseñaron en esta palabra en el binario, ¿no es cierto? ¿No hay un rebrote de pensamiento casi neonazi que veo que en el mundo, ¿no? Que se está otra vez atacando a las personas, ¿no? Que eligen... Sí, yo creo que siempre hay rebrotes. A mí me pasa algo... Siempre me hace acordar la lista de Schindler eso, ¿no? Que el nazi se enamoró de la judía, ¿no? Y esa cosa, ¿viste? A esto que vos decís es muy, muy llamativo. Yo estuve viendo hace poco un documental sobre justamente cómo la tolerancia y la aceptación de la diversidad sexual y la sexualidad, ¿no? Por ejemplo, Jamaica es uno de los países más intolerantes a la homosexualidad. Son todos negros ahí. Bueno. Es tremendo. Sí. Cuando pones el contrapunto, por ejemplo, Holanda, donde tienen cada esquina hay una bandera LGTB. Esto lo contaba Mateo y Niklas, que estuvieron en Holanda hace poco. Pero ¿será todo Holanda? Por lo menos en ¿Será Amsterdam. todo Holanda? Por lo menos en Claro, Amsterdam. bueno, hay que... Sí. Entonces esas cosas, ¿no? De decir, pero no, Jamaica, o sea, la tolerancia cero. Sí, se nota muchísimo con todo, digamos, la sexualidad, y vuelvo a repetir, al día de hoy todos diríamos que la sexualidad es un atributo humano, es un derecho universal, que tiene el componente biológico, social, cultural, legal, y que es un derecho de todas las personas. Esto lo decimos de la boca para afuera.
Al día de hoy las situaciones que tienen que ver con inclusión sexual siempre pasan por un estadio de ser miradas, de ser atomizadas, de ser realmente miradas por los otros. Generalmente los otros no son los que están incluidos en ese universo diverso, son, entre comillas, los que están por fuera y son los que definen qué está bien, qué está mal, y realmente, por ejemplo, ¿no? Son ejemplos que a mí siempre me despertaron curiosidad. Cuando las enfermedades embestían contra las poblaciones, ¿no? La peste. Sí, sí. Y generalmente decía, bueno, murió de peste, vamos a tomar una medida sanitaria, se hacía lo que se podía en esos siglos. Ahora, cuando uno piensa en la sífilis, por ejemplo, ¿no es cierto? No era solamente lo que diezmaba la enfermedad, por la enfermedad en sí, era el estigma que llevaba. Y vuelvo a pensar ya en el siglo XX, ¿no? Cuando se piensa en el HIV, ¿cuánto nos costó pensar en una epidemia que nos diezmaba a gran parte de la población? Se pensó que era la enfermedad de los otros, se pensó que era la enfermedad de los homosexuales, de los enfermos. Pero la publicidad, ¿te acordás la palabra que venía así de bloom, bloom, bloom? Era tan difícil ver que algo que realmente nos estaba matando a todos. Bueno, hasta el nombre, la peste rosa. Claro, la primera Bueno, pero que eso fue también la peste rosa. eso lleva también, no sé, Rock Hudson fue la, ¿no? Sí. Qué desperdicio, Sí, decían. sí, ¿no? qué desperdicio. Qué desperdicio. Era lo primero que salía. Y aparte que eran esas enfermedades que te pasan porque estuviste en algo, ¿no es cierto? Claro. O sea que uno, No siempre la sospecha, y en ¿no? ese algo estaba puesto lo pecaminoso, ¿no? Y la sexualidad tenía un nexo. Tardó muchísimo porque justamente fue una enfermedad donde hubo investigadores de dos líneas de trabajo que la ciencia los acompañaba, pero fue tan grande lo comunitario y lo cultural que hacía que no se puedan tomar medidas mundiales para todos, porque todos estábamos en riesgo, porque inclusive fue muy llamativo cuando empiezan a aparecer bebés. Entonces ahí, claro, ¿qué culpa tenía el bebé? Y hubo que replantearse y hasta darnos cuenta que todos estábamos en riesgo, porque que yo sepa, nacimos porque nuestros padres no usaron una relación protegida para estar acá. Entonces, cómo lo cultural, aunque uno tenga la ciencia de un lado o de la derecha, influye en algo que al día de hoy tenemos la posibilidad. Igual, viste, esta cuestión de la discriminación hay un doble discurso. Si esta persona es parecida a una mujer, tiene un cuerpazo y qué sé yo, no pasa nada. Pero si tiene otro, viste, cintura más gordita, viste, mira esta, viste, ¿no? Sí. Claro. Entonces, sí, por eso yo creo que la ley es pionera en esto de no, digamos, acompañar en un cambio para que sea como debería ser, sino como esa persona lo quiere. Y además es muy inclusiva porque las personas no leen los libros y nos podemos encontrar con personas que pueden hacer tratamiento y otras no, porque a lo mejor tienen alguna situación de salud. Digo, yo para tratar un tipo que eligió otra... Tengo que leer un libro para decirlo, ¿no? No, acordate que no es elegir, es lo que esa persona siente. Sí, claro, siente, está, perfecto. Es así, lo que siente, porque digo, tengo que leer un libro para hablarle, para tratarlo. Bien corregido. Ahora me enojé y te corto. Vamos a una canción más, Emi. Después volvemos, sacamos la columnita de Cristian y terminamos ya con Rosa, que es fenomenal la charla. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, it's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. What it is something true.
called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly to southern skies. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, the world so new, to fill your heart like no three words could ever do. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. And I mean it from the bottom of my heart. Hey, well, I hope you enjoyed that song. この曲を楽しんでいただArticle 7. Les enfants handicapés. Tous les pays feront le nécessaire pour que les enfants handicapés profitent de tous leurs droits humains comme le reste des enfants. Aussi, ils garantiront que les enfants handicapés pourront donner avec liberté leur opinion comme n'importe quels enfants de leur même âge. Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Todos los países harán lo necesario para que los niños y las niñas con discapacidad disfruten de todos los derechos humanos como los demás niños y niñas. Garantizan que los niños y las niñas con discapacidad puedan opinar con libertad como cualquier niño o niña de su misma edad. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Esta es mi nueva columna de deportes adaptados. Hoy vamos a hablar de slalom en silla de ruedas, que es una modalidad deportiva que consiste en recorrer en el menor tiempo posible cometiendo el mínimo número de errores en un circuito compuesto por diferentes obstáculos. Se trata de una prueba de habilidad cuyas faltas o errores se penalizan, llegando incluso a la descalificación. Esta disciplina deportiva se divide en las siguientes categorías. D1, dependientes de una silla de ruedas a motor, incapaz de mover funcionalmente una silla de ruedas. Las categorías D2, D3, D4 y D5 se dividen en femenino y masculino. La D2 es capaz de manejar una silla de ruedas. La D3 es capaz de manejar una silla de ruedas únicamente con las piernas. La D4 es una tetraplegia moderada severa en silla de ruedas.
Fuerza funcional casi total en la extremidad superior dominante. Buen control de tronco al empujar la silla, pero el movimiento de tronco es hacia adelante. Después tenés la D5, que es una buena fuerza funcional con limitaciones mínimas. Después tenés una prueba cronometrada, que el objetivo es que el deportista realice en el menor tiempo posible unos recorridos con obstáculos sin cometer penalización. La prueba consta de 2 recorridos, un recorrido fijo y un recorrido variable. El tiempo total se obtendrá de la suma de los tiempos realizados en ambos recorridos más las penalizaciones cometidas. Recorrido variable lo forman los mismos obstáculos que hay en el recorrido fijo, pero modificando su orden en 4 de ellos. Después tenés una prueba de eliminación individual que consta de 2 recorridos exactamente iguales y todos en paralelo. 2 participantes se enfrentan tratando de realizar un recorrido en un determinado tiempo. Un deportista será vencedor de su eliminatoria cuando llegue antes a meta sin penalizar y el contrario cometa alguna penalización y es descalificado. Después tenés una prueba de eliminación por equipo, que se trata de la misma prueba de eliminación individual, pero mediante un sistema de relevos que cada equipo participa con 4 deportistas. Pero no pueden superar un máximo de 16 puntos. Por ejemplo, el D5 suma 7 puntos, el D4M 6 puntos, el D3M 5 puntos, el D1 4 puntos, el D4F 3 puntos y el D2M y D3F 2 puntos y el D2F 1 punto. Cada deportista tendrá un juez que le dará la salida. El equipo será vencedor de la eliminatoria cuando llega a la meta antes del equipo contrario sin haber superado 12 segundos de penalización, el equipo contrario suma más de 12 puntos de penalización y un deportista del equipo contrario es descalificado. En caso de una salida nula, se avisará al deportista y se repetirá una sola vez por equipo. Bueno, esto fue Slalom en silla de ruedas, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo programa de Rodantes Rebeldes. Para más información acerca de este deporte, pueden mandarme un mail a bcris89@gmail.com. Vuelvo a repetir, bcris89@gmail.com. Para más información, también pueden escribirme o mandarme un mensaje de texto o WhatsApp al 11 6809 94 27. Gracias, nos vemos. Y bueno, acá seguimos y con muchos saludos, ¿sí? Mira, ¿lo ves? ¿Ahí? Sí. Bueno, mirá, Tatiana Peña dice, hola, saludos a todos. Hola, Marce, ¿viste que dijo la Marce? Pero después, ¿te acordás que, no sé, pero todos te llaman, tenés un club de fan, Marce. Ay, Un club de fan. Es muy largo mi nombre, por eso. Es larguísimo, claro. Mónica Duracán. Fabián Stephens. Fabián Stephens. Dice, necesitamos de personas que nos expliquen. Gracias a todos. Luciana Llamas Kessler y Laura Andrada también están escuchándonos. Marina Zuleiman, Enrique Herman, y están todos los Coldoni, los Coldoni están todos, están ahí, y están todos mirando a Boca y escuchando Rodante Rebelde, están haciendo las dos cosas. Así que saludos a toda la familia Coldoni. Yo tengo uno de Pedro Ábalos, del abogado Pedro Ábalos. Dice, hoy a las 20, entre las 18 y las 20 horas, las personas con discapacidad que ayunaron en el Congreso están en minuto 1 por C50. Bueno, qué lindo. Yo quería decir que quienes se quieran comunicar con Rosa lo pueden hacer a multiespacioensalud1684@gmail.com. ¿Cómo lo repetimos? ¿Para que claro? Despacio y bien. Multiespacioensalud, todo junto, 1684@gmail.com. Nadia Scollo
Dice, ¡grande Rosa! No, Ay, te lo digo como hace ella. otra pintorera. No, claro, otra. ¿Cómo lo haría Nadia? ¡Grande Rosa! Esa es Nadia. Vamos, Nadia. Beso, Nadia. Amiga. Saluda a Claudia Bravo Soria, que dice que nos está escuchando. Dice, hola genios, los estoy escuchando mientras viajo. Hola, Claudia, qué Estamos lindo. haciendo compañía en el viaje. Disfrute del viaje. Bueno, Muy lindo. hacele la pregunta. Bueno, no, una pregunta, Rosa, si por ahí estamos así acogotados de tiempo. Una pregunta que... No, ya la estás... ¿Cómo es? No. ¿Qué fue lo que te impulsó y cómo llegaste a esta especialidad tan diversa, si se puede decir? Bueno, primero resaltar que para mí no es No una... se dice elegir, se dice sentir. No es ¿Cómo una sentir? no es una especialidad, no vuelvo a recalcar, no tiene que haber especialista. Llegué de casualidad, llegué porque soy pediatra, porque creo enfáticamente que si uno dice que es pediatra tiene que escuchar, y un día empecé a ver que mis pacientes crecían y que no podía ser que alguien diga que yo no los podía ver por más que tengan más de 14 años. Me especialicé en adolescencia y un día transitando con un adolescente que siempre le pasaban cosas y tenía una vida muy sufrida, me dijo en sus palabras, mirá, a mí lo que me pasa es que yo no soy la persona que vos crees. ¿Cómo que no sos la persona que yo creo? No, yo soy una mujer, aunque me veas así. Entonces yo le dije, bueno, yo te voy a acompañar. No tenía la menor idea qué hacer. Sí sabía que lo podía acompañar, que seguramente lo iba a poder acompañar. Y después, bueno, en lo académico hice posgrado, formaciones. Agradezco muchísimo todos los años con Adrián Helian, que es una persona que trabajó con y para las personas trans antes de que hubiese una ley, antes de que sea mucho más inclusivo, que es el universo que nos toca ahora, alguien con quien he compartido la pasión de ponerse en el lugar del otro, que también es un ejercicio, así como uno puede aprender o puede saber una norma de atención, realmente es muy gratificante ponerse en el lugar del otro, pero también es muy crítico y muy autocrítico, así que bueno, Adrián también un gran saludo, una gran admiración y bueno, seguimos teniendo puntos en común y nos seguimos viendo en la parte académica y personal. ¿Y qué pasó con los otros profesionales cuando ustedes empezaron con esto? Y a veces era medio difícil porque muchos colegas me decían, ¿no? ¿Pero qué haces? Si vos sos una pediatra, ¿qué haces? Claro. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa gente? O sea, como si habría gente de un tipo y gente de otra. Pero ahora, bueno, me parece que es muy importante, toda la pediatría está sensibilizada. Quiero nombrar también al servicio del Hospital de Elizalde, que también en el servicio de adolescencia y en el de pediatría se está trabajando, abriéndole la puerta a todos los niños, niñas y adolescentes. Quiero nombrar al CESAC 39, todos los jueves de 9 a 11. Las personas tengan la edad que tengan, pueden venir sin turno al consultorio de salud sexual integral y diversidad. En Rosario también hay muchos equipos, en La Plata empezamos a hacer muchos más, y también quiero nombrar al CESAC 11, que Luis Otero es el coordinador del grupo de diversidad. ¿Las consultas son gratuitas? En el centro el centro de salud es un lugar público, o sea que es de atención pública. Dice que lo primero que le dijo el compañero cuando ¿qué haces con esa gente? ¿No me vendés la balanza? Claro, más o menos. Antes de que nos vayamos del aire, que estamos así, chiquito, con tiempo justo. No hagas así, son 25 centímetros. Hay una pregunta de un oyente que nos dice, ¿por qué crecen más rápido las mujeres que los varones? Ahí está. Tal vez se refiere a por qué se adelanta el crecimiento, Claro, porque las sí, chicas... por eso. Exactamente. Muy breve y como una contestación así rápida. Si bien no se sabe el momento exacto por el cual el reloj biológico hace que demos el estirón, como dirían nuestras abuelas, sí se sabe que mundialmente las mujeres comienzan un poco antes. Si uno vería, por ejemplo, cuándo comienza el estirón o este momento de empezar la pubertad en la Argentina, tendría una edad promedio que nunca empezaría antes de los 9 y medio o 10 años. La menstruación se esperaría más o menos a los 12 y 2 años después ya se completaría todo el crecimiento. Ahora bien,
En los varones este mismo proceso, podríamos decir, está corrido 2 años. O sea que recién a los 11 algunos niños empezarían este crecimiento y a los 14 estarían completando. Ahora bien, entonces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Porque sean más altos o menos altos esta diferencia. Esto que es la pubertad y esto que es el estirón trabaja con la hormona del crecimiento, por lo cual los varones con estos 2 años, podríamos decir de changüí, que empezaron después, tienen más tiempo de que esta hormona cicle, entonces nos roban en promedio, siempre hablando, a las mujeres 12,5 centímetros. Si uno iría hoy a 7º grado, se va a encontrar con algunas chicas que ya pegaron el estirón o menstruaron y que le llevan a lo mejor una cabeza a los varones, pero si va a ver al mismo grupo, cuando están en 2º año, se va a encontrar con los varones más crecidos. Esta es esta diferencia Sí, que yo es tuve una biológica. novia que me levantaba para dar un beso. Sí, pues, claro, ¿cómo que no? ¿Qué te reís? La verdad, loco. No, aparte buenas medidas primero. La 59. Claro. Lanuso Villa Damasco, viejo. Bueno, como hacemos todo, ¿Ya nos estamos cuando yendo? nos estamos yendo, Sí, entonces sí, como porque hacemos con Emi- todos nuestros invitados, Sí. acá el amigo de Dani hizo un A ver, flyer impecable una obra, que se lo vamos a hacer entrega a Rosa. como que no. Ahí está el Para que nos recuerdo. tenga ahí Está buenísimo, A ella que le muchas gusta, gracias. a ella que le gusta Le Muchas gusta el rock, gracias. le gusta el rock. Muchas- Acá sí, está. está muy, Saliste, ¿no? muy AC/DC, Rolling Stone, muy bueno. Así que Muchas gracias. Ahí Muchas está, gracias. Bueno, Rosa, Rosa, muchas gracias, buenísimo. No, gracias a ustedes. Con un montón de cosas que nos quedaron por preguntar, pero ya Y acá mandaron saludos y preguntas también, pero bueno, seguramente que nos va Sí. No va a faltar oportunidad. Pero no, Y lo nunca, repito para que no nunca. se olvide, multiespacio en salud 1684@gmail.com. Escúchame, ¿con quién viniste vos? Vine con Gustavo. Qué grande, Gustavo. Ahí te Estoy saludando, saludando. Gustavo. Gracias, Gustavo, por acompañar acá a la licenciada. Sí, la que también doctora. de profesionales. Así que, Gustavito, un abrazo, gracias por venir. Bueno, y ahora sí. Ahora nos sacamos una foto. Sí, ahora vamos afuera ahí. Fotos todos juntos. Chao, Wemi. Chao, muchas gracias. Qué duro la noche. Más temprano, Claro. que viniste sobre la hora. Qué duro vino. Viniste al baño. Bárbaro, porque esto fue otra vez así todo. ¡Rodantes! Rebelde. Qué lindo se están haciendo. Estás escuchando radiobar.rocks. Expedientes